Acuérdenme, ahí está, ya empezamos a grabar. Entonces, el día de hoy vamos a ver estructuras. ¿Qué son las estructuras? Las estructuras son un conjunto de datos del mismo, no, perdón, de diferentes tipos. A diferencia de los arreglos, si recuerdan, los arreglos es un conjunto de datos de diferente tipo. Las estructuras van a ser un conjunto de datos o variables de diferentes tipos. Si recuerdan, los arreglos se referenciaban bajo un mismo nombre, es decir, los valores de los arreglos, todos tenían el mismo nombre, se referenciaban bajo un mismo nombre. En las estructuras, no. Los datos o variables de una estructura no se van a referenciar bajo un mismo nombre. El nombre de la estructura va a ser un nuevo tipo de dato definido por el programador, así como existen los enteros, los flotantes, las cadenas. El programador va a poder crear sus propios tipos de datos, ¿sí? Ahora sí, Brian González, dígame por favor, ¿qué es una estructura? Conjunto de datos de diferentes tipos, ¿verdad? Esa va a ser una estructura. Aldo Cruz. Aldo Cruz. ¿No está? Alondra. Mande. Las estructuras, los valores de las estructuras se referencian bajo un mismo nombre, ¿cierto o falso? Sí, No, pero dijo que tenía diferente nombre. por eso vamos a ponerle. Las variables no se van a referenciar bajo un mismo nombre. El nombre de la estructura es un nuevo tipo de dato, ¿sí? Entonces, las variables no se referencian bajo un mismo nombre, ¿ok? Estas sí van a tener su nombre en específico. El nombre de la estructura me va a representar al nuevo tipo de dato definido por el usuario. Los datos de una estructura también se le pueden llamar miembros, elementos, campos. Entonces, podríamos ver a la estructura como una plantilla de datos, en donde la estructura va a tener miembro 1, miembro 2, así sucesivamente hasta miembro n. Estas serán las características del nuevo tipo de dato definido esta vez por el programador. ¿Sí? Azul Holguín. Mande, profe. Entonces, ¿de qué otro nombre se le puede llamar a los elementos de la estructura? ¿Elementos? Variables, elementos, miembros, campos también, ¿sí? Ok. Los datos de una estructura se les conoce también como miembros, elementos y campos, ¿sí? La sintaxis para declarar una estructura, pues vamos a poner primero la palabra reservada struct. Después vendrá el nombre de la estructura, abrimos llaves y aquí van a ir todos los tipos de datos, pueden ser de diferente tipo. Por último, vamos a poder aquí declarar variables de tipo estructura y terminaremos con un punto y coma, ¿sí? ¿Qué les parece si vemos esta sintaxis? Pues directamente con un ejemplo, ¿sí? Sí. Ujú. Profe, si esto fuera presencial, ¿nos Sí. pondría ejemplos en C aún o lo escribiría? ¿Cómo? ¿Usaba proyectores en presenciales? En presenciales, Sí. los pasaría al pizarrón a que escribieran un ejemplo de la declaración de una estructura. Quizás también, sí también programamos, pero igual a veces los pasaba al pizarrón, a la computadora a escribir, ¿sí? Sí, era esa su pregunta, no le entendí muy bien a su pregunta. Sí, esa era la pregunta. ¿Qué hubiéramos hecho en presencial con este tipo de temas? Sí. Ajá, como usted ahorita en estos ejemplos escribe en Dev, Ajá. me preguntaba si lo escribíamos como tal a mano en un pizarrón, si fuera presencial o si... Ay, no. Ah, No, también en Dev llevo ahí mi compu y pues, la conectamos al proyector. Y en el Dev CSV, la diferencia es que así igual pasábamos a alguien a escribir en la computadora.
Que lo podemos hacer, ¿no? Si ustedes tienen abierto su DeepC, podríamos hacer que compartiera su pantalla e irlo haciendo. Sería buena idea, ¿no? ¿Sí o no? ¿O no? Sí, no, profe. Sí y no. Bien, vamos a declarar una estructura entonces, un ejemplo. Esta estructura se va a llamar cuates. Mi estructura cuates va a tener primero un campo. A este campo le voy a llamar nombre y le voy a poner un tamaño. Es un arreglo de caracteres, o sea, es una cadena. ¿Sí? Después viene un dato de tipo entero, le voy a llamar edad. Después viene un dato de tipo flotante, le vamos a llamar peso. ¿Sí? Nombre, edad y peso. 3 datos de diferente tipo. Uno es de tipo carácter, otro es de tipo edad, entero, y otro es de tipo flotante. ¿Sí? Así se declararía una estructura. Esta es la sintaxis básica para declarar una estructura. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, muy bien. Seguimos entonces. Una estructura nos va a permitir mantener junta y organizada cierta información relacionada. Entonces, la utilidad de una estructura es que nos permite mantener junta y organizada cierta información relacionada. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo. La estructura ejemplo tiene un carácter y un entero. Y aquí estamos declarando dos variables de tipo estructura. Quiere decir que la variable muestra 1 tiene un campo llamado C, un campo llamado I, y la variable muestra 2 tiene un campo llamado C y un campo llamado I. ¿Sí? Entonces, esta variable tiene los dos campos, C e I. ¿Ok? Entonces, Ugarte Sandoval. Axel Daniel. Axel responde en el chat. Sí, ya lo vi. Ahí escríbanos, ¿para qué sirve una estructura, Axel? Mientras yo les voy platicando que la palabra reservada struct va a representar la definición de la estructura. Esta estructura ejemplo, como les comentaba, tiene dos elementos, uno de tipo carácter y otro de tipo entero. Además de que se declararon dos variables de tipo estructura. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo como el que les puse, nada más que aquí se llama amigos. Tiene un campo de caracteres, un campo de edad, un campo de tipo flotante, otro campo de caracteres, un campo de tipo entero y dos variables del tipo estructura. ¿Sí? Vamos a ver entonces ahora cómo declarar variables de este nuevo tipo de datos. Dentro del método principal, como vimos, la podemos declarar aquí, ¿no? Vamos a llamarle cuate1. Aquí podemos declarar una variable de tipo cuates, a esta le voy a llamar cuates2. Cualquiera de las dos formas que declaren la variable será correcta. ¿Sí? Así como se declara cualquier variable que le poníamos entero y. Así también vamos a poder declarar variables de tipo cuates. ¿Qué quiere decir? Que pues C2 va a tener nombre, C2 va a tener edad, C2 también va a tener un campo peso. ¿Sí? Todas estas son las características de la variable C2. Nombre, edad y peso. Para aquellos que programan ya en orientado a objetos, pues este es el inicio de la programación orientada a objetos. A esto después se le cambió el nombre a atributo. Son los atributos del objeto C2. Pero pues ese ya es tema de orientado a objetos. Aquí se llaman variables de tipo estructura y estos son los elementos de la variable tipo estructura, los campos de la variable de tipo estructura, el dato de la variable tipo estructura. ¿Sí? Bien, Profe, mande usted. entonces C1, ¿qué almacena? C1 también tiene datos de tipo carácter, que sería el nombre,
tiene datos de tipo entero, que sería la edad, y tiene un dato de tipo flotante, que tendría el peso. Es decir, ambas variables tienen estos campos. C1 tiene nombre, C1 tiene edad, C1 tiene peso, C2 tiene nombre, C2 tiene edad y C2 tiene peso. Aquí lo que estamos ahorrando, por supuesto, que es código, ¿no? Porque en lugar de ponerle, por ejemplo, peso del C1, ¿no? O tal vez nombre de C1. Y también necesitábamos el nombre de C2, el peso de C2. Al declararlas como variables de tipo estructura, pues ya no necesitamos volver a declarar el nombre de C1 y el nombre de C2. Con declararlo una sola vez y las variables que necesitemos será suficiente. Por ejemplo, que tuviéramos 1000 cuates, no necesitaríamos declarar 1000 nombres y 1000 edades ni 1000 pesos. Con que declaremos 1000 variables de tipo estructura, ya estaremos declarando 1000 veces estos 3 campos. ¿Sí? Más o menos. Ok, pero entonces, por ejemplo, en donde dice cuates C2, si se pone cuates C1, ¿estaría mal? Pues si se pone cuate C1, ya la está declarando 2 veces. La declara aquí y la declara acá. Las dos son maneras de declarar variables de tipo estructura. Ok, gracias. Las dos están correctas. Cuates. Dice Axel que las estructuras nos sirven para contener variables de diferentes datos en las que contendrán diferentes tipos de datos dentro de ellas. Esa es la definición, ¿verdad? Una variable es una variable. Una estructura es un conjunto de variables de diferentes tipos. Y una estructura nos va a permitir mantener junta y organizada cierta información relacionada. Esa es la utilidad de la estructura, que nos mantenga junta y organizada cierta información relacionada. Vamos a poder inicializar los miembros de una estructura en el momento de declarar la variable de tipo estructura. Vamos a poder entonces inicializar los datos, los elementos, los miembros de una estructura al momento de declararla. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos declararla. Bueno, lo juntamos con el siguiente ejemplo. Accesos a elementos de una estructura. Vamos a ver cómo acceder a los elementos. Mande usted. Sí, dígame. ¿Qué biblioteca llevaría? Ninguna. Ah, ¿no requiere de una biblioteca en especial? No, ninguna. Las declaraciones de estructuras no requieren ninguna biblioteca. Ah, ok. Gracias. Sí. Entonces, los miembros de una estructura se pueden manipular individualmente. Para acceder a los elementos de una estructura se utiliza el operador punto y el operador de una estructura flecha. El flecha lo vamos a utilizar para cuando utilicemos apuntadores y el punto cuando utilicemos valores. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos declarado C1 y C2. ¿Ok? Le vamos a decir al usuario, dame el nombre de tu cuate 1. ¿Con qué ustedes capturan una cadena? ¿Con SPLF o con gets? Con gets, ¿verdad? Entonces, aquí, dentro de esta función gets, voy a escribir el nombre de la cadena en donde se va a almacenar lo que escriba el usuario. En este caso se llama nombre. Pero ¿en el nombre de quién? Que diga, ¿el nombre de quién? ¿El cuate 1? Del que yo quiera, ¿verdad? En este caso va a ser cuate 1. Entonces aquí voy a poner C1.nombre. Entonces, ya con el punto estoy ligando la variable nombre, el campo nombre, el elemento nombre, el miembro nombre a la variable C1. ¿Sí? Entonces ya aquí estoy diciendo es el nombre de C1.
Vamos a pedirle, mande. ¿No se funciona como si fuera un ampersand en un scan? No, no es muy diferente al ampersand porque, por ejemplo, en el scanf, el ampersand hace referencia a la dirección. Estoy diciendo, voy a guardar el valor en la dirección y ya de eso ya es cuestión del sistema operativo. ¿Qué dirección utiliza? El punto es otro operador muy diferente porque no utiliza las direcciones, sino que nada más asocia el valor de nombre a la variable C1. Asocia el valor de nombre a la variable C1. ¿Sí? Profe, Sí, ¿para mande. qué sirve el flush? Sí, es la misma pregunta que tenía Excel que puso en el chat. Flush sirve para limpiar el buffer de entrada estándar. Aquí está, entrada estándar. Flush suena así como el del baño, ¿no? Cuando hace flush. Entonces está descargando el buffer de entrada estándar. ¿Cuál es ese buffer de entrada estándar? Pues lo que escribe el usuario en el teclado. Lo que está haciendo es limpiar el teclado para que se pueda utilizar limpiamente la función get. No nos meta basura. Para eso sirve flush. ¿Sí, compañeros? Sí. Sí, muy bien. Entonces nos quedamos en que le pedimos el nombre. Dame la edad del cuate 1. Y ahora sí, como este sí es un número, pues puedo utilizar scanf. Es un dato de tipo entero y lo voy a poner en la edad. ¿En la edad de quién? C1. De C1, ¿verdad? Entonces pongo C1.edad. Sin olvidarme del ampersand, pues porque estoy usando scanf, ¿no? Entonces aquí estoy guardando lo que ingresa el usuario como edad, lo estoy almacenando en el campo edad de la variable C1. ¿Ok? ¿Más o menos? ¿Me siguen? Sí. Sí, muy bien. Dame el peso del cuate 1 y entonces pues lo mismo. Voy a utilizar un scanf, pero esta vez voy a leer un dato de tipo flotante y lo voy a almacenar ese dato en el peso de C1. Estoy almacenando en el campo peso de la variable C1. ¿Sí? Más o menos. Sí. Perfecto. Y pues lo mismo voy a hacer, pero para el cuate 2. Entonces vamos repitiendo. Dame el nombre del cuate 2. Con flush limpio el buffer de entrada estándar para que no me ingrese basura. Con gets voy a leer el nombre de, esta vez, C2. Después, dame la edad del cuate 2. Entonces, pues leo un dato de tipo entero y lo almaceno en el campo edad, pero esta vez de C2. Por último, voy a solicitar el peso del cuate 2. Leo un dato de tipo flotante, lo almaceno en el peso, pero esta vez del cuate 2. ¿Sí? Entonces, accedimos ahorita a los campos de las variables de tipo estructura para almacenarles información. Vamos a ver si se almacenaron correctamente. Yo voy a poner fulanito tiene tantos años y pesa tantos kilos. Entonces, digan ustedes rápidamente, ¿qué iría aquí? ¿Qué variable? ¿El nombre? Ajá, iría nombre. ¿El nombre de quién? De C1, De C1, ¿verdad? Muy bien. De C1. Y por último, el peso. peso de C1. Muy bien. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer, pero para C2. Voy a imprimir, fulanito tiene tantos años y pesa tantos kilos. Voy a imprimir el nombre, pero esta vez de C2. Voy a imprimir la edad, pero esta vez de C2. Y voy a imprimir el peso, pero esta vez de C2. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Sería el punto.
Bien, pues vamos a ejecutar. Ah, caray, me sobró una llave. Dame el nombre de tu cuate 1. ¿Un nombre? Pancho. Pancho. ¿Edad de Pancho? 15. 15. ¿Peso? No sé, 89. Oh, está gordito Pancho. ¿Otro cuate? Juan. Pedro. Juan Pedro. Sí. Juan Pedro. ¿La edad de Juan Pedro? 15. 20 y le ganaron. ¿Y pesa? 60. 60. Ahí está. Entonces, Pancho tiene 15 años y pesa 89 kilos. Juan Pedro tiene 20 años y pesa 65 kilos. Entonces, en este ejemplo, lo único que vimos fue cómo acceder a los elementos de una variable de tipo estructura para guardarle información y cómo acceder a elementos de una variable de tipo estructura, pues para adquirir esa información, recuperarla. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien. No, profesor. Seguimos, pues. Entonces, lo que estudiamos fue el uso del operador punto. Aquí está un ejemplo, que es lo que acabamos de hacer. La segunda parte del ejemplo, pero esta vez con 3 amigos. Profe, Mande. ¿nos dejaría copiar el código? Tomarle No. captura, porfa. No es mío, ¿por qué? Ya me cansé, me tienen harto de que estoy aquí copie y copie y ustedes no hacen nada, nada más quieren tomar captura. Yo estaba haciendo como galletas afuera porque ya no cabemos en el localito y al lado venden como comida correcta. Listo, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Mira, yo sé, dámame por Sí, favor. gracias, profe. Sí, por nada. Seguimos, pues. Si no hay dudas, podemos seguir. ¿Qué pasaría si ustedes tienen 3 amigos? Pues ponemos C3. Ponemos C3. Pongamos C3, entonces declaramos C3. Ahí está C3. Y pues pedimos los datos de C3. Y pues también voy a imprimir los datos de C3. Aquí cambiaría yo a C3, C3 y C3, ¿no? Ahí. Ahora sí. Nombre del cuate 1. Pepe, Pepe. Edad. 21 puse. Peso. 62.35. Nombre del cuate 2. Omar. Último pet. Omar. Omar, vamos a ponerle 52.21. Ah, qué caray. En la edad le puse un número de tipo flotante y ya se encimó con el peso. Vamos a ver cómo nos lo imprime. Dame el nombre del cuate 2. Ahí está un cuate 2. ¿Sí? Entonces, Pepe tiene 21 años y pesa tantos kilos. Chabelo tiene muchos años y pesa 65.3 kilos. Y el último, como les digo, me equivoqué al tratar de ingresar un dato de tipo entero, pues le ingresé un dato de tipo flotante y pues lo que resultó fue que me puso basura. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si ustedes tienen 100 amigos? ¿Sería afortunada? ¿Sería qué? Ah. Podríamos usar un ciclo. Así es, podemos usar un ciclo. Entonces, yo necesitaría declarar a la variable de tipo estructura como un... ¿un arreglo?
Como un arreglo, ¿verdad? Vamos a ponerle de tamaño, no sé, o le pedimos al usuario, ¿no? Le vamos a decir, ¿cuántos cuates tienes? ¿Cuántos cuates cuentas? ¿Con cuántos cuates cuentas? Leemos un dato de tipo entero. Lo almacenamos en la variable n. ¿Qué me falta? Declarar n. La variable n. Declarar n. Muy bien. Y entonces, pues aquí ya sería de variable n, ¿verdad? Listo. Genial. ¿Sí? Y entonces, pues para solicitar los datos, ahora sí, lo vamos a pedir dentro de un ciclo for. Entonces sería con un ciclo for desde igual con 0. ¿Menor que quién? N. Menor que n. Y de 1 en 1, ¿verdad? Hasta acá iría la llave. Y en vez de C1, ¿qué pongo? CN. No. Y no. C subíndice. Ahí. Así es, C subíndice I. Le faltó el I más 1. No, el más 1. ¿Dónde? En la 20. Para que vayan numerando. Y quiere empezar desde 1. ¿Verdad? Ajá. Bueno, ahí está. Entonces, en vez de C1 ponemos CI. ¿Por qué? ¿Y perdón? Para que me vaya recorriendo el arreglo va a ser en la primera iteración y vale 0. Entonces me va a poner, dame el nombre de tu cuate 1. Entonces yo voy a almacenar ese nombre en C0. En la segunda iteración, el siguiente nombre lo almaceno en C1. En la siguiente iteración, el nombre lo almaceno en C2. En la siguiente iteración, el nombre lo almaceno en C3 y así sucesivamente. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Muy bien. Y pues lo mismo tendríamos que hacer a la hora de imprimir los resultados con un ciclo for. Con un ciclo for desde i igual con 0 y menor que n de 1 en 1. Ya voy a imprimir entonces. Aquí iría CI. Mismo caso, ¿no? En la primera iteración voy a imprimir el nombre de C1, de C0. En la siguiente iteración, el nombre de C2. En la siguiente de 3. En la siguiente de C4. Y así sucesivamente. Tal cual se recorren los arreglos normales. Igual vamos a recorrer los arreglos de estructuras de la misma manera. ¿Cuántos cuates tienen? 4. 4 cuates. Dame el nombre del cuate 1. Alan. Alan. ¿La edad de Alan? 18. 18. ¿El peso de Alan? 85, lo que sea, ¿no? ¿Nombre del cuate 2? 60. Mandé, ya no lo escuché. La edad de Mario. El peso de Mario. ¿Otro cuate? Andrés. Juanito. Andrés. Edad de Andrés. Peso de Andrés. Y ahí están sus 4 amigos. Alan, Carla, Mario y Andrés. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No. Resumiendo, hemos visto la definición de una estructura, la definición de los campos de una estructura, cómo se declara, cómo se accede a los miembros de una estructura y cómo manejar arreglos de estructuras.
¿Sí? Es lo que hemos visto hasta ahora. ¿No hay dudas? No, profe. Entonces, como vimos en el ejemplo, como puede verse, existen problemas en donde sería imposible realizar un programa sin la utilización de arreglos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenían 100 amigos. Pudimos declarar un arreglo de tipo estructura, ¿sí? Se declara de la misma manera que las otras variables. Se pone el nombre de la estructura, que este me va a representar el tipo de dato, después el nombre del arreglo y necesariamente aquí también necesitamos declararlo con un tamaño. Es posible pasar estructuras completas a una función o elementos individuales de una estructura, ¿sí? También es posible pasarlos por valor, uno por uno, ¿ok? Basta con usar apuntadores. Entonces, ¿qué les parece si vemos un ejemplo de cómo utilizar funciones con estructuras? Yo voy a tener una función que se llama imprimir. Lo único que me va a hacer será imprimir los datos. Primero vamos a usarlo con uno por uno. Entonces, aquí va a recibir imprimir. Le voy a poner imprimir nombre. Imprimir nombre va a recibir un arreglo. Un apuntador, perdón, va a recibir un apuntador. Va a estar recibiendo la dirección en memoria de una variable. Voy a crear otra función que se llame... Oigan, ¿querían el código limpio antes de meterle funciones? Sí, porfa. Sí. Ahí está. Entonces, como les decía, vamos a meterle ahora funciones imprimir nombre, imprimir edad. Nada más esas dos voy a poner. Imprimir nombre, imprimir edad. ¿Sí? Bien, vamos a definir esas funciones. Estas funciones lo que van a hacer es recibir elementos individuales de una estructura. Entonces, aquí estoy recibiendo AP y simplemente la voy a imprimir en pantalla. Voy a imprimir una cadena y voy a decir, se está imprimiendo el nombre, ¿no? Como tal. Fulanito. ¿Sí? Simplemente va a imprimir el nombre. Imprimir edad, también simplemente va a imprimir la edad. Fulanito tiene tantos años. ¿Sí? Aquí lo que estamos tratando de ejemplificar es que se reciben elementos individuales de una estructura a una función. ¿Cómo se logra eso? Vamos a poner aquí en el ciclo for que me imprima cada uno de los elementos que está llegando con la invocación de las funciones imprimir. Y aquí ya no voy a utilizar printf, sino que voy a invocar a imprimir nombre. Digan ustedes, por favor, ¿qué pongo dentro del argumento de imprimir nombre? ¿Y? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Quién? Voy a imprimir el nombre, pero ¿el nombre de quién? De No, C, sí. 1. De C, subíndice I, ¿verdad? Para que me imprima el nombre de C0, de C1, de C2, de C3 y así sucesivamente. Luego que imprimí el nombre, voy a imprimir la edad. ¿Qué pongo dentro de los paréntesis? C CI, ¿qué más? punto edad. C y punto edad, ¿verdad? Me voy a ir imprimiendo la edad de cada uno de mis cuates. Muy bien. Vamos a ejecutar, a ver si no tenemos errores. No hay errores.
¿Cuántos cuates tienen? Vamos a ponerle 2. Pepe, con 15 años, 23.65 kilos. Toño. Y Toño, Pepe y Toño, como decía el comercial, con 16 años y 26.36 kilos. Entonces, Pepe tiene 15 años, Toño tiene 16 años. Ahí están los datos impresos mediante una función en donde se recibieron elementos individuales, ¿sí? Profe. Elementos individuales de una estructura. Mande. ¿Se podría que en lugar de que diga, dame el nombre de tu cuate 1, de tu cuate 2, así, diga el que acabas de poner? Por ejemplo, dame el nombre de tu cuate Pepe y el siguiente, dame el nombre de tu cuate Juan. ¿Así? Sí. Sería ¿Cómo? algo más o menos así. Dame el nombre de tu cuate, dame el nombre de. Vamos a borrar esto y ponemos un %S para imprimir el nombre del cuate. Y aquí ya no iría I más 1, sino iría el nombre de quién. En la 24 iría el nombre de quién. Sí. Ajá, de C, subíndice I. Va a ir el nombre de C0, el nombre de C1, el nombre de C2, el nombre de C3 y así sucesivamente. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo. ¿Cuántos cuates tienes? 2. Nombre de cuate 1. Lalo. Ahí está el peso. El nombre del cuate 2. Javier. Javier. Lalo tiene 36 años. Javier tiene 25 años. Entonces, la modificación, pues aquí se nota, ¿no? Dame la edad de Lalo. Dame el peso de Lalo. Después, dame el nombre de tu cuate 2, Javier. Y ya después se puso, dame la edad de Javier. Dame el peso de Javier. Sí, sí se puede. ¿Sí, compañero? Sí, gracias. Pues nada. ¿Listos para otro ejemplo? Sí. Ahora vamos a pasar completa la estructura a una función. La función igual se va a llamar imprimir, simplemente me va a imprimir. Lo que queremos ejemplificar es cómo pasar la estructura completa. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner, en vez de char, voy a poner cuates. Voy a recibir una variable de cuates, de tipo cuates, la voy a llamar D. Pero esta variable de tipo cuates va a ser un arreglo. Voy a pasarle todo el arreglo a la función. Entonces, recordarán que se le pone los corchetes vacíos y se pasa por separado el tamaño. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Más o menos se acuerdan o nada? Sí. Más o menos. Más o menos. Bueno, eso se supone que es de fundamentos. Entonces estoy recibiendo todo el arreglo de cuates. Lo que voy a hacer es que quiero imprimir los datos de mis cuates. ¿Sí? Entonces voy a recorrer el arreglo que acabo de recibir en la función que se llama D. Y pues voy a imprimir. Fulanito tiene tantos años y pesa tantos kilos. ¿Sí? ¿Qué iría aquí? Bueno, para empezar, desde igual a 0 y menor que ¿quién? Que M. Que M, muy bien, porque es el tamaño que estoy recibiendo en la función.
¿Sí? ¿Qué variables pongo aquí? ¿Qué variables se van a imprimir en los formatos? Se van a imprimir el nombre. ¿Qué más? La ¿Edad? edad El peso. y el peso. ¿El nombre de quién? Sería de DI, ¿no? De Muy bien, de DI. De DI. Ay, lo dejé afuera. Y por último, DI.peso. Muy bien, ya quedó. Entonces aquí lo que hay que poner atención es que, por ejemplo, nombre no está declarada dentro de la función imprimir y sin embargo lo puedo usar. ¿Por qué? Porque nombre está asociado a la variable d. La variable d se la pasé como valor a la función imprimir. La variable d es de tipo cuates, es decir, d va a tener nombre, edad y peso tan solo por ser de tipo cuates. ¿Sí? ¿Y qué hago? Bueno, pues nada más me falta aquí arriba invocar a la función imprimir. ¿Qué le paso a la función imprimir? Como argumento necesita dos. ¿Cuál y cuál? ¿Cuál, compañeros? ¿Creen que sea D? No, ese. C, ¿verdad? Va a ser C. Entonces, C se va a copiar a D. Todo lo que tenga D se le copia a... Todo lo que tenga C se le copia a D. El segundo argumento que le paso será el tamaño. ¿Sí? Y listo. Vamos a probarlo. ¿Cuántos cuates tiene? Vamos a ponerle dos. ¿Nombre de un cuate? Pau. ¿Eh? ¿Cuál? Pau de Paola. Paul. La edad de Paul. 15. 15. Peso. Vamos a ponerle 45. Cuate 2. Miguel. Miguel. Vamos a ponerle 16. 56. Ahí está. Paul tiene 15 años y pesa 45 kilos. Miguel tiene 16 y pesa 56. Entonces, aquí lo que es importante es ver cómo se pasa una estructura completa a una función. Eso sería lo importante de este ejemplo. ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿Seguros? Yo ya no entendí bien para qué se hizo lo último. Las últimas 5 líneas. ¿Cuál? ¿La 35 en adelante? Sí. Ah, mira, aquí pues es una función, ¿no? Esta función le estamos diciendo que va a recibir dos argumentos. El primer argumento le estoy indicando que va a hacer un arreglo. Por eso van los corchetes vacíos. ¿De qué tipo va a ser el arreglo que va a recibir? Va a recibir un arreglo de tipo cuates. Como segundo argumento, pues simplemente es el tamaño del arreglo. Entonces, al recibir una variable de tipo cuates, lo que estoy recibiendo en realidad son tres tipos de datos. Para este ejemplo, pues sería el nombre, edad y peso. Haga de cuenta que todos estos tres datos, nombre, edad y peso, los empaquetó en una sola variable, los comprimió en una sola variable y a esta variable le llamó D, ¿sí? ¿Qué tipo de compresión usó? Pues usó un tipo de datos cuates.
Entonces, con esto, pues ya le pasó el arreglo de tipo cuates y le llamó D de dedo. Y ya puede imprimir como lo estábamos haciendo en main, nada más que ahora se llama D en vez de C. ¿Más o menos, compañero? Sí, sí, sí. Ya quedó. Gracias. Bien. Perfecto. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Seguimos, pues. Aquí está el ejemplo que acabamos de hacer. Bueno, de los dos ejemplos que acabamos de hacer. Los tres ejemplos que acabamos de hacer. Y pues vamos ahora a revisar cómo manejar malloc con estructuras. ¿Sí? Entonces, pues regresamos a nuestro programa base. Voy a quitar las funciones para que no nos hagan ruido. Declaro aquí la variable de tipo cuates. Pero ya no la voy a declarar como un arreglo, sino la voy a declarar como un apuntador. A este apuntador le voy a asignar lo que me retorne la función malloc. Recordarán ustedes que malloc, aquí le necesitaba yo hacer una conversión. Si yo necesitaba declarar en memoria dinámica para enteros, aquí yo le ponía enteros. Si yo necesitaba declarar memoria dinámica para flotantes, aquí le ponía flotantes. Ahora, ¿qué le voy a poner? ¿Cuates? Cuates, le voy a poner cuates, para que me reserve memoria para una variable de tipo cuates. Entonces, voy a obtener el tamaño. ¿Cuántas quiero? ¿Cuántas variables de tipo cuates? N. N por sizeof. ¿De qué tipo de variable quiero obtener el tamaño? Ahí ya serían Cuates. flotantes, ¿no? Ah, De cuates, sigue siendo de cuates. Aquí quiero obtener el tamaño de los cuates. En realidad, sizeof, ¿qué tamaño está reservando? ¿Qué tamaño está calculando? 30 chars, un int y un Ajá. float. 30 chars más el tamaño del entero más el tamaño del flotante, ¿verdad? ¿Serían cuántos en total? ¿Cuántos son en total? ¿Quién vota por 38? ¿Bytes o qué? ¿Sí? 38 bytes. A ver, imprímalo porque la verdad. Ahí voy. Vamos a ver cuántos, ¿no? Ah, caray. Me falta una librería. ¿Cuál? stdlib. Ajá. Vamos a incluir a stdlib. .h. Listo. Ahora sí. Ah, sí borré las funciones, ¿verdad? Pero no las quité de aquí. Ahora sí. ¿Cuántos cuates tienes? Le voy a poner que 1. 40. Reservó 40 bytes. Es lo que mide una variable de tipo cuate. ¿Sí? Listo. Entonces, pues aquí reservé, declaré el arreglo de tipo estructuras utilizando memoria dinámica. ¿Sí? Recuerden ustedes que lo pueden liberar. Vamos a liberar a cuates. No, ¿cómo se llama? C, ¿verdad? El apuntador le llamé C. Liberamos C. Y listo. Sencillo, ¿no? El uso de malloc. ¿Verdad que sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Entonces, ¿por qué fueron 40, profe? Vamos a ver. 30 de los caracteres, ¿no? Y no sé si aquí me haya puesto 5 y 5 o 4 y 6. Vamos a averiguarlo, ¿no? Sí, profe. Vamos a averiguarlo. Vamos a poner, en vez de cuates, de entero.
Y en vez de cuates, de flotante, ¿no? Cuatro, 4 y 40. ¿Qué cosas? Entonces faltan 2, ¿no? A lo mejor eso que dice de que los está comprimiendo, a lo mejor también les cambia el tamaño, ¿no? Sí, puede ser que le agregue ahí un par por lo del apuntador, tal vez, ¿no? Un par de bytes. Vamos a poner otro más, para estar totalmente seguros. 30 por size of de caracteres, ¿no? Si nos da 30, pues sí, le está agregando ahí 2 bytes para algo, quién sabe para qué. Ah, caray, 4. Pues que puse 30 por char. 30 por un char. 4, 4 y 4. Qué cosa más rara. Debió poner 30, ¿no? Tengo mal mis paréntesis. Profesor, Mande. Profe, puso ¿por qué size se le pone el 30 con el asterisco al lado del size of? Ay, sí, cierto, era acá, ¿verdad? 30 asterisco era acá. Perdón, perdón. Tienen razón. Aquí nada más iba char. Listo. Me perdí entre tanto size of. A ver, ahora. Ahora sí, mire, 30 caracteres, 4 para enteros, 4 para flotantes, y nos lo redondeó a 40, el de cuates. Entonces, estaría muy injusto que en el examen les pidiera de cuánta memoria se reserva, ¿no? Sí, porque al final de cuentas el No programa va reserva a lo hacer que lo que quiere. quiere. Sí, qué chafa. Pero en fin, bueno, quitaré esa pregunta del examen. Yo creo. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Yo, es que, ¿por qué se pone el 30 ahí al lado del size of? Ah, para que aquí me está obteniendo el tamaño de un carácter, ¿verdad? ¿Sí? Ah, Y quiero yo 30 caracteres, porque acá estaba el nombre de tamaño 30. ¿Cuántos caracteres? 30 caracteres. Por ok. eso le puse 30. Ujú. Sí. Por esa razón. Puede ser que con SizeOf acá me esté reservando memoria de 2 bytes para el fin de cadena, ¿no? Quizás. Como aquí está declarado para una cadena, quizás está reservando 2 bytes para el fin de cadena. Puede ser. Quizás. Quizás. Les paso esta línea por el chat, ¿no? Es la única que cambia. ¿Dudas, preguntas? Aquí está entonces la serie de estructuras. Elijan uno. El 6. El 6 El le iba a 6. decir. Dice que almacene en una estructura los datos de un trabajador. Calcule por concepto de horas extras trabajadas en una empresa, sabiendo que cuando las horas de trabajo exceden al 40, el resto se considera horas extras y que estas se pagan al doble de una hora normal cuando no exceden de 8, pero si las horas extras exceden de 8, se pagan las primeras 8 al doble de lo que se paga por una hora normal y el resto al triple. Bueno, pues hagámoslo, ¿no? Eligieron el 6.
¿Qué voy poniendo? Las librerías. Te dio, punto H. ¿Y qué otra? STDLib. STDLib, muy bien, pues para utilizar malloc desde ya, ¿no? Muy bien. Y luego, ¿ahora qué? Declararíamos la estructura. Declaramos la estructura, ¿cómo le llamamos? Trabajador. Trabajador, muy bien. Ahí está mi estructura, trabajador. Luego, el trabajador tendrá nombre. Pues sí, ¿Horas de ¿no? trabajo? Si no, ¿cómo saber, verdad? Sí, las horas de trabajo, ¿enteros o de qué tipo? Flotantes, ¿no? Porque puede trabajar una media hora. Ajá, podría trabajar medias horas. Horas de trabajo, ¿nada más o alguna otra variable? Podemos volver a ver Puedes la... ajá, sí, regresar a la serie para ver qué es lo que pide. Sí. Pues horas extra. Pero eso ya sería afuera, ¿no? Dentro de un ciclo. Por. Eso lo tendríamos que calcular, ¿no? El trabajador reporta a la semana tantas horas y nosotros calcularíamos las horas extra. ¿Cuántas Lo horas que sí imagina? podría ser, que sea una variable. No, pero aún así. No, eso pues sería todo, ¿no? El sueldo por hora, ¿no? Sueldo, va. El sueldo lo vamos a considerar por hora. Perfecto, pues ya está declarada nuestra estructura. ¿Sí? Dice que para varios trabajadores o para uno solo. Para varios. Para varios, va. Bueno, solo dice de uno, pero Pues vamos a hacerlo para varios, ¿no? Ya que estamos aquí. Entonces, pues vamos a declarar una variable. Trabajador. Esta variable, ahí. Le voy a llamar T. Es de tipo trabajador. Lo voy a igualar a lo que me retorne la función malloc. Aquí va a ser trabajador. Ahí. Trabajador. ¿Cuántos trabajadores? igual preguntamos o Puede ser, igual se lo podemos preguntar al usuario. Ujú. Bien, ¿voy bien? pues le faltaría la N. Ajá, ahí. ¿De quién? En trabajador. El trabajador, ¿verdad? De la clase. De la estructura trabajador. Listo. ¿Y ahora qué? Consigo por favor preguntar Ajá, parar las horas extra, ¿no? sí. Vamos a preguntarle el nombre, ¿no? Ah, cierto. Trabajador. Voy a limpiar el buffer. Les recuerdo que esta limpieza del buffer es para que no nos meta errores el teclado, ya que gets es muy sensible, la función gets es muy sensible y podría utilizar datos que se tengan almacenados en el buffer de entrada estándar, que es el que utiliza este flush. Dice Alondra que está lloviendo muy feo en su casa y se está bajando la luz. Sí, Alondra, está bien. Ya hasta se ha debido.
Ay, me lo dijo en privado. Perdón usted, Alondra. No me fijé que decía en privado. Bien, entonces obtenemos el nombre. ¿El nombre de quién? Del trabajador. También en mi casa está lloviendo muy feo, no exageren todos ustedes. Bueno, si a mí se me va la luz, pues ya ni modo, nos vamos todos. ¿Sería Pero, de T? ajá, sería de T, ¿verdad? T y punto nombre. Bien, ya tenemos el nombre. Ahora, ¿qué más pedimos? En las Las horas horas. de trabajo. Profe, ¿vive más el sur que la GAM? No, estoy por el aeropuerto, pero también está lloviendo. Está lloviendo en el sur, allá sí llueve más feo. No, yo vivo en la GAM. Aquí todavía no llueve. ¿No llueve? Aún se ve muy negro el cielo. Ya mero llueve, ya mero, ya mero. Si a mí se me va el internet, pues sí, ya hasta ahí la dejamos, ¿no? Pero mientras esté yo aquí, pues grabamos la sesión y si a ustedes se les va, pues luego ven el video. ¿Sí? Se suscriben y le dan a la campanita para que les llegue cuando lo suba. ¿Cuántas horas trabajó fulanito? ¿Fulanito de quién? ¿El nombre de quién? De cada uno de los trabajadores, ¿verdad? ¿Cuántas horas trabajó? Entonces, leemos un dato de tipo entero. ¿Es entero? ¿Sí o no? No son enteros, son flotantes. Son flotantes. Y el otro campo era horas trabajadas y sueldo. ¿Cuánto es el sueldo de este trabajador? Listo. ¿Sí? Muy bien. Ahora ya tenemos los datos, necesitamos realizar los cálculos, ¿sí? ¿Cómo le hago? Es con otro ciclofor porque como tenemos varios trabajadores, habrá que Sí. pasar por ellos. ¿Habrá que pasar por cada uno? Habrá No, que... si lo metemos en el mismo ciclo. Ajá, sí, sí. Entonces, sabiendo que las horas de trabajo exceden a 40, entonces arriba de 40 van a ser horas extras y se van a pagar al doble de Con una un hora if, normal. ¿no? Ujú. Si no exceden de 8. Si las horas extras exceden de 8, se pagan las primeras al doble y el resto al triple. Bien, entonces, pues vamos a ver. Primero preguntamos si las horas trabajadas, bueno, pero esto dentro de un ciclo for, ¿verdad? Desde igual con 0. ¿Y menor que quién? N. Que n. Y más. Profe, pero eso de cuánto es el sueldo de fulanito, ¿sería por hora? Sí. Lo estamos considerando sueldo por hora. Y ya, Entonces, ¿mande? ¿Sí? y ya después se va a hacer la operación para que nos diga cuánto es, ¿no? Ajá. Ok, vale, perdón, Así me es. había perdido, gracias. Entonces, si las... Profesor, ahí donde le dice cuánto es el sueldo, debería Ajá. de ponerle también que es por hora, ¿no? ¿Cuánto es el sueldo por hora de? ¿Ok? ¿Mejor? ¿Sí? Sí, gracias, profe. Sí, muy bien. Entonces, si las horas trabajadas son iguales a 40,
¿Qué quiere decir? Que no trabajó horas extras. Que no trabajó horas extras, así es. Ah, mira, aquí ya vi un error. Esta debería ser con mayúscula, esta T. Que no trabajó horas extras, entonces, pues vamos a necesitar una variable que sea flotante y le vamos a poner, pero que forme parte de la estructura, ¿no? Le vamos a llamar pago, es lo que se le va a pagar. Entonces, si son iguales a 40, ¿a qué va a ser igual el pago? A sueldo por 40. Bueno, a T. Ajá. T pago es igual a T sueldo por 40. Muy bien. T sueldo por 40. Si no son iguales a 40, es más, ¿qué tal que ese día se enfermó o que fue a la escuela o que se le hizo tarde y le queremos descontar las horas que llegó tarde o que se tuvo que ir temprano, ¿no? Entonces que sean menor o igual que 40, ¿sí? Y Sí. vamos a multiplicar el sueldo no por 40, sino por exactamente las horas que haya trabajado. ¿Están de acuerdo? Sí o sí. Sí. Sí, profe. Sí. Muy bien. Si no, pues vamos a preguntar si las horas trabajadas son mayores a 40 y que las horas trabajadas sean menores a 48. Ujú. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ti.pago va a ser igual a, Pues puede copiar la línea 29, ¿no? más o menos, ¿sí? Y la vamos a modificar. Ya no va a ser igual a horas trabajadas. Aquí sí le vamos a poner 40, que es su jornada normal. Y le vamos a sumar ¿cuántas horas? Las horas que trabajó de más, podríamos restarle a las horas que trabajó 40 y ya a eso multiplicarlo por el doble del sueldo, ¿no? Así es, muy bien. Y lo multiplicamos por 2 veces el sueldo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Le entendieron todos? Le Sí. estamos dando su sueldo base, por decirlo de alguna manera. Después, a las horas que trabajó, le restamos la jornada normal. Eso nos va a dar como resultado las horas extras. Cuando está entre 40 y 48, las horas extras se pagan al doble. ¿Sí? Bien. Si no, vamos a preguntar si las horas trabajadas, ahí es con mayúscula, las Son horas mayores trabajadas. a Ajá. 48, ¿no? Si son mayores a 48, ¿qué hacemos? Mismo que en el 31, pero multiplicando por 3. Ah, bueno, sería igual sumarle. Ujú. Le sumamos, le pagamos el sueldo base. Aquí está el sueldo base. Aquí están las horas entre 40 y 48, que serían las horas normales extras. Y ahora las horas extras al triple. ¿Sí? ¿Cómo serían las horas extras al triple? TI, Y H H tra trabajo menos más 48 48 Ajá, menos 48. por 3. por 3 sueldo, ¿no? Por 3 veces el sueldo, por 3 veces el sueldo. Y ya quedó, ¿no? Y si no, Profesor, ¿qué manda usted?
Pero no sé, bueno, en las horas de sueldo doble no también estaría contando las del sueldo triple, o No, ya porque me aquí ya le confundí. estamos restando 48. El resultado de esta diferencia van a ser las horas que trabajó el usuario cuando son superiores a 48. Pero y en el sueldo doble no estaría contando también las del sueldo triple. No, porque aquí lo que estoy obteniendo son las horas que se encuentran entre 40 y 48. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, No, ¿no? Que trabajó 52 horas. 52 horas trabajó la persona esta. Entonces, y le estamos pagando a peso la hora. Entonces, aquí le estaríamos dando 40 pesos y luego 52 menos 40, ¿cuánto es? Sí, creo que sí tiene razón, 12. compañera. 12, ¿verdad? Más 12. Sí, profe, sí tiene razón ella. Sí. Bien, pues vamos a modificarlo. Entonces, ¿qué restamos aquí? En todo caso, ahí se podría directamente el 8, ¿no? Así como lo hicimos en el sueldo base, ¿verdad? Entonces, pues serían 8 horas por 2 por sueldo. Ahora sí. Sí, Sí, muy bien, gracias. Qué buen ojo, tienen ojo de halcón. Y el último, pues sí está bien, ¿no? Falta arriba también un punto, ¿no? ¿A dónde? ¿Qué línea? 31. ¿En dónde? ¿Aquí? ¿Sí? Sí, ¿no? Listo. Sí. Y ya si ustedes quisieran ponerlo más guapo, le ponen en un else, número de horas inválido, ¿no? O número de horas no corresponde, lo que ustedes quieran poner. ¿Qué tal que le mete horas negativas, ¿no? Muy bien. ¿Lo probamos ya? Sí, a ver. Sí. Pero pues nos faltaría imprimir los resultados, ¿no? Ajá, sí, falta Con un imprimir. ciclo for, si no, no vamos a ver nada. Es igual con 0 y menor que ¿quién? ¿Menor que quién? N. Que n y más. Y pues imprimimos los datos. Fulanito. Ahí. Fulanito trabajó horas. Ganó pesos. Y aquí pondríamos el nombre más, perdón, nombre, horas trabajadas. Y por último, pago, ¿verdad? Punto pago. Listo. Pues ahora sí, vamos a ver. Ah, pero vamos a ponerle un salto de línea para que, si no se nos va a amontonar. Me falta aquí, pues, indicarle de quién. De ti.tab. Punto horas trabajadas. Y aquí también. Punto sueldo. ¿De quién va a ser ese sueldo? Y aquí, no, aquí ya no. ¿Qué pasa aquí? Ah, que era con mayúscula, trap. Y aquí, pues me falta lo mismo, ti.tab. Punto sueldo es en este caso. Aquí también, ti.sueldo. Porque como recordarán, vamos a considerar que cada trabajador pudiera tener un sueldo diferente, ¿no?
No va a ganar lo mismo un gerente que un obrero. ¿Sí? ¿Cuántos trabajadores? Hasta el lenguaje inclusivo y toda la cosa. 6. 6. Ah, qué barbaridad. Vamos a estar aquí 2 horas capturando. Nombre del primer trabajador. Jorge. Ángel. Ángel. ¿Cuántas horas trabajó Ángel? 2. 2. Ah, qué flojo ese Ángel. Sueldo de Ángel. 5 pesos. 5 pesos. Otro trabajador. Carlos. Carlos. Vamos a ponerles hasta apellido. ¿Cuántas horas? 40. 40 cerradas. El sueldo. A ponerle 100 pesos la hora. Otro. Kevin. ¿Cómo? Kevin. Kevin. El Kevin. ¿Cuántas horas trabajó el Kevin? 48. El sueldo. 50. 50 pesos para el Kevin. Otro. Brian. El Brian. ¿Cuántas horas trabajó Brian? 53. 43. Bien. ¿El sueldo? 72. 72 pesos. ¿Otro? Juanito. Juanito. Ajá. 52. Sí. 140. 140. Ajá. Marco. Marco. ¿Cuántas horas trabajó Marco? 32. 32. ¿El sueldo? 31. Y ahí está. ¿Sí? Pues ¿cuánto le pusimos al Kevin? ¡Ja! El Kevin nos va a llevar a la bancarrota. ¿Está bien? A ver. Kevin ¿Qué es lo que hace? 48.50. Pues yo creo que le di ahí mal, en el teclado le di algo mal. Pues ¿No? dice que trabajó 48 horas y le pagan 50. Tendría Ajá. que ser, Tendría que ser mucho menos. sí, mucho menos. Deberíamos de checar la función que sea para más de 48. Ah, es que a lo mejor necesitamos ponerle por aquí un igual, ¿no? ¿Sí? Sí. Ujú. Para que tome el 48 porque se indeterminó el dato. Vamos a ver si ya con eso queda arreglado el asunto. Vamos a ponerle un trabajador, el Kevin, que estaba cobrando más que el presidente. 48 y 50. Listo. Nos faltaba ahí un igual, ¿no? Sí. Sí. Perverso. Muy bien. Listo, pues. ¿Ya se cansaron? No. No. ¿No? Sí. Yo también. Ahí va la primera parte al chat. Y la segunda parte al chat. Listo. Profe, una duda, ¿para qué sirve la línea número 15? La línea número 15. ¿Está? Dice, estamos declarando una variable, un apuntador de tipo trabajador. Este apuntador va a contener la dirección en memoria de otra variable. ¿De qué variable? De una variable de tipo estructura, es decir, esa variable va a contener nombre, horas trabajadas, sueldo y pago.
va a tener 4 variables. Entonces, esta variable, a su vez, va a tener 4 campos. Nombre, horas trabajadas, sueldo y pago. Después, para hacer esto dinámicamente, para reservar memoria dinámicamente, igualamos este apuntador a lo que nos retorne la función malloc. La función malloc retorna una localidad de memoria. En esta localidad de memoria vamos a almacenar datos de tipo trabajador. Este nuevo tipo de dato tiene las características siguientes. Va a tener un nombre, unas horas trabajadas, un sueldo, un pago. Va a tener un arreglo de caracteres y 3 variables de tipo flotante. Estas son las características del tipo de dato trabajador. ¿Sí? Recordará que malloc necesita saber qué tamaño, qué tanta memoria va a reservar. Para esto se le da un número entero. Este número entero va a estar dado por la multiplicación de n, que es el número de trabajadores. Va a estar multiplicado por lo que me retorne sizeof. Sizeof me devuelve un dato de tipo entero. En este caso, quiero conocer el tamaño de la variable trabajador, del tipo de dato trabajador. ¿Sí? Entonces, este será un número entero multiplicado por n, es lo que entrega malloc como memoria reservada. ¿Sí? ¿Más o menos, compañero? Sí, perfecto. Sí, muy bien. ¿Y si liberó la memoria? No, no hemos liberado la memoria. Vamos a liberarla justamente después de que ya no la estamos usando. Aquí podríamos entonces liberar a T. Libera T. Ahí está. O sea que si no liberamos la memoria y llegáramos a usar otra vez tendría todo lo que reservó. Sí. Si no liberamos la memoria y mientras no cerremos el programa, recuerda lo que ingresó el usuario. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Cuántas van? Van 5. Faltan 5. Como unas 20, yo creo. Híjole, no las contamos. Pues vamos a hacer un promedio de 5. ¿A poco no tienen 5 preguntitas por ahí guardadas? Nadie. Yo sí tengo una. Échemela. Si queremos también imprimir, por ejemplo, los sueldos por separado, así de tanto te vamos a pagar por las 40 horas y tanto por las 8, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Pues tendría usted que declarar 3 variables. Pago normal, ¿no? Por ejemplo, normal. Pago extra. Extra doble. Y otra que se llame pago extra triple. ¿Sí? Entonces, pues aquí, al momento de hacer los cálculos, tendríamos el pago normal, manejaríamos como pago normal, como pago, ¿qué le pusimos? Extra doble, aquí guardaría extra doble y como pago extra triple. Y ya entonces, pues ya lo desglosa en este printf. ¿Sí? ¿Será una idea? Sí. Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Y yo tengo una, pero no sé si tiene mucho que ver. Me surgió con lo del free, ¿Con lo de qué? soltar la memoria. Ajá. Si yo tengo, o sea, que no tuviera la estructura, que tuviera cada uno de esos, ¿cómo se llaman? Espacios, ¿cómo se llaman? Arreglos. Que tuviera 3 arreglos y los quiero soltar, ¿ese free sirve para los 3 o tengo que hacer 3 free? Pues depende. Sí, no. Tiene que hacer un free para cada arreglo. Pero de todas maneras, el free solo funciona con apuntadores. Los arreglos O que sea, usted sí, dice, pero ajá. sí, mis arreglos estarían como dirigidos por un apuntador, ¿no? Ok. Sí, tendría que ser un free para cada arreglo. Ok, Ujú. gracias.
Por nada. Van 2, faltan 3. Sí, faltan 3 preguntotas, nada más. Y esa no cuenta, por supuesto. ¿Cómo se escribiría con el Realloc la estructura? ¿Cómo se escribiría con Realloc? Vamos a ponerlo aquí, ¿no? Nada más para ejemplificar. Necesitaríamos nosotros declarar un nuevo apuntador de trabajadores. Vamos a ponerle T2 igual a trabajadores. Y aquí ponemos Realloc. Aquí pondríamos digamos, el apuntador original, que simplemente es T, coma, y el nuevo tamaño que necesitamos. Por ejemplo, M, ¿no? Sería un nuevo tamaño. M por sizeOf de trabajadores. Y listo. Así usted podría redimensionar su arreglo. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Perfecto. Faltan 2. Profe, yo tengo una duda. Sí, échala. ¿En qué caso se utiliza la flechita cuando, o sea, de los elementos de la estructura? Ajá. Porque dijo que era punto y flechita, ¿no? Sí. Se utiliza para cuando usamos apuntadores. Por ejemplo, que dentro de mi estructura tuviera yo aquí un apuntador. Ajá. Para yo acceder a ese apuntador tendría que poner T, ya ve que poníamos punto nombre, punto sueldo y así, ¿no? Aquí vamos Sí. a tener que poner la flechita. Punto AP. ¿Sí? Será el apuntador. AP lo vamos a referenciar con el operador flecha. Ah, bueno. Gracias, Hacemos profe. un ejemplo la siguiente clase, ¿va? Me acuerda. ¿Sí? Sí. Bien. Falta una pregunta. Qué lástima. Se quedaron a una pregunta para liberarse del examen. Yo tengo una duda, profe. Ah, sí, dígame. ¿Me puede explicar qué pasó en la línea 33? Es que me perdí, ya no entendí qué hicieron ahí. Sí, sí puedo. ¿No? Gracias. ¿Ya? ¿Se la contesté su duda? Bueno, pero me puede decir qué cuenta. pasó. Ah, sí, cómo no. Aquí lo que estamos haciendo es preguntando que si las horas trabajadas son mayores a 48, necesito No. pagar, ¿no? La 34, perdón. Ah, 34. Ah, bueno. Sí, por favor. Pues viene de la 33. Cuando las horas pagadas son mayores a 48, lo que tengo que hacer es pagarle su sueldo normal, que es hasta acá, que sería lo que gana por 40 horas. Esa es su jornada normal. Después, pagarle las horas extras. Como son mayores a 48, la hora entre 40 y 48 son horas extras y esas horas se pagan al doble. Por eso, gracias a una compañera que nos hizo la observación, hemos puesto 8 horas, porque esas ya de cajón se las ganó, porque ya son mayores de 48. Entonces son 8 por 2 veces, se paga doble el sueldo. Las horas entre 40 y 48 se pagan al doble de las horas normales. Entonces, como ya sabemos que son 8, invariablemente aquí van a ser 8, pues es más fácil ponerle el 8 que hacer todo un cálculo. Por último, le vamos a sumar a esta cantidad las horas trabajadas menos 48. Supongamos que en total trabajó 52 horas. 52 menos 48 fueron 4 horas trabajadas, digamos, al super extra. Estas horas arriba de 48 que haya trabajado se necesitan pagar al triple del sueldo. ¿Sí? Y entonces estas tres cantidades simplemente se suman al pago. El pago normal
el pago de 8 horas normales, digamos 8 horas extras normales que se pagan al doble, más las horas que se pagan al triple. Las horas que se pagan al triple son aquellas que superan a las 48 horas. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tuviera una duda? Ya llegaron a 10, se salvaron del examen. Pero pues si hay más dudas, con todo gusto. Sí, profesor, si nunca pusiéramos el free, ¿qué es lo que pasaría con el programa? ¿Qué es lo que saldría al final? Al final, nada. El mismo compilador, el mismo sistema operativo, libera la memoria ya que tú cierras el programa. Ok. Cerrando el programa, pues tiene el control total de tu memoria, el sistema operativo. Y entonces, pues dice, este fragmento de memoria nadie lo está usando y pues lo administra normal. Ok. Gracias. Por No nada. afecta en nada menos que vayas a hacer algo más con el programa, ¿no? Bueno, Sí, van a estar reservadas dentro de tu programa. Ya cuando cierras el programa, ya el sistema operativo retoma el control de su memoria. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Ok, sí, gracias. ¿Alguien más? Tenía una duda acerca del que si no cambia en nada el funcionamiento de la estructura, el que aquí lo estemos manejando como un apuntador porque estamos usando los mallocs o eso no importa del todo en nomenclatura y esas cosas. ¿Cómo? Al principio de la pregunta, ¿qué dijo? No lo escuché bien. Que si no importa mucho que en el caso de este programa, aunque sea, estamos trabajando con la estructura como un apuntador en vez de como tal un dato. ¿No afecta en nomenclatura o algo parecido? No. De hecho, así se debe de hacer si quiere usted trabajar con memoria dinámica. Si no le quisiera trabajar memoria dinámica, pues hubiera sido así. Trabajador, T, N, y listo. Si no hubiera querido usted trabajar con memoria dinámica, así lo hubiéramos declarado. Y todo lo demás se queda igual. Bueno, por supuesto, quitaríamos free, pero todo lo demás quedaría igual. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? No, profe. ¿No? Bien, si ya no tuvieran dudas, ya se pueden desconectar. La siguiente clase veríamos lo que nos falta en cuanto a teoría para enfrentar la práctica del viernes y lo que nos quedara de tiempo, pues hacer ejercicios. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, Entonces, les profe. repito, si ya no tienen dudas, se pueden desconectar o me quedo con los que si quisieran preguntar algo todavía. ¿Sale? Bien. Gracias, profe. Hasta Nos luego. vemos el jueves. Hasta luego, profesor. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, compañera. Adiós, Axel. Profe, yo tengo Mande. un problema con mi Codeblox y no sé si me podría ayudar, A ver. porque digamos que los programas que usted hace, pues Ajá. igual los copio y pego tal cual, pero no me los compila, o sea, me marca errores, pero es Caray. exactamente el mismo programa. A ver. Y de hecho, le comparto la pantalla. ¿Sí? Voy. Listo, comparta. De hecho, ya está, desinstalé el programa, Ajá. pero me sigue marcando los mismos errores. ¿Ya se ve? Ya. Pues este es el mismo programa que copié y pegué, y a la hora de compilar, pues me marca todos estos errores. No sé qué esté mal, ahora sí que con mi Codeblock. ¿Cómo se llama su programa? Es el que dice programa 6. Mire. Póngale guardar como. Ajá. Y póngale .cpp. El nombre normal. ¿Punto qué? CPP. La letra P, la letra P.
Es que tengo un problema con mi laptop, que también, digamos que después de un determinado tiempo ya no sirve el teclado. ¿Se calienta? Deja de funcionar. No sé qué le pasa, o sea, deja de funcionar todo el teclado. O sea, literal, ahorita estoy apretando teclas Y y no ya hace no nada. escribe. No, y tengo que reiniciar la computadora. Híjole, bueno, cuando ya Pero, le sirva de nuevo el teclado, le va a ajá, llamar nombre del programa, .cpp. CPP. Sí, Ok, porque ahorita sus programas nada más son .c. ok, entonces es la extensión. La Ajá, es la estoy... extensión. Ajá. ¿Y Modifique qué la me aparece? extensión a CPP. El CPP y ya con eso me tiene que compilar bien, Y ¿no? ya con eso ya se le van a quitar los errores. Ujú. Ah, ok. Gracias, profesor. Sí, pruébelo y me dice. Sí, Hasta luego, gracias. Mariana, se cuida. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, Juárez. Adiós, prof, gracias. Adiós, Gina. A ver si ya no falta. Nunca falta. Adiós. Dale, pues, Que se mi mamá cuida. va a escuchar y me va a regañar. Que está echando relajo nada más. No, es cierto. Se cuida, prof. Igualmente. ¿Dudas? ¿Ya no hay más dudas? Se me hace que los que se quedaron nada más prenden la compu y me dejan. No, profe, es que Ah, bueno, yo estaba esperando a que se fueran todos porque le quería preguntar algo, güey. pues dígame. Pero pues la verdad, siento que, perdón, es mi alarma. Siento que pues me está costando bastante Ajá, esto sí, y no quiero ser un lastre para mi equipo. ajá. Entonces, porque sí, lo que me está tocando, la práctica pasada me costó así muchísimo y tuve que repasar, bueno, tuve que ver otra vez, pues, Videos y agarrar tutoriales y las libros. prácticas, Ajá. pero, o sea, no quiero renunciar ni nada, al contrario, quería ver si pudiera yo acceder a sus clases de fundamentos o Sí, que me claro que recomendara sí. algún lugar. Sí, es en la misma sala. Los lunes, miércoles y viernes. Bueno, no, los viernes no, porque el viernes es laboratorio. Los lunes y los miércoles a las 3 de la tarde en la misma sala que esta. Lunes y miércoles, lunes. Sí, sí me queda. Perfecto.